En un mundo donde los altares se transformaron en pantallas táctiles y los rituales se ejecutan con clics y escroleo, la invitación a cuestionar nuestra relación con lo divino en la era de la tecnología se vuelve un tema crucial a la hora de pensar futuros próximos, obviamente lejos del destino distópico hacia el que hoy estamos encaminados. Andoni Alonso es un filósofo analítico de origen vasco que, desde hace unos cuantos años, viró su orientación como especialista en Ludwig Wittgenstein a desarrollar una corriente neoludita a la que llama neoludismo sofisticado. Recordemos que el ludismo refiere al movimiento revolucionario de los obreros textiles ingleses que, a principios del siglo XIX, se caracterizaban por oponerse a la mecanización entendiéndola como una amenaza al salario de los artesanos. Desarrollada estas nuevas tecnologías, esa mano de obra iba a poder ser reemplazada por trabajadores muchísimo menos calificados. En este texto, que escribe de la mano de Iñaki Arzós, llamado La nueva ciudad de Dios revisitada, Alonso nos lleva a las entrañas de la metrópoli contemporánea a través de preguntas claves como ¿qué significa ser un creyente en el universo donde los algoritmos gobiernan y los datos son los nuevos dogmas? ¿Cómo reconciliamos la espiritualidad con la inteligencia artificial? ¿Cuál es el papel de la religión en un mundo hiperconectado y virtual? En tiempos de templos digitales, los ídolos binarios y las liturgias electrónicas, nos encontramos en la paradoja de una fe que se manifiesta en la pantalla de nuestro teléfono celular, pero también se disuelve en la nube. La religión del digitalismo tecnohermético se erige como un credo ambivalente donde la divinidad se codea con el código fuente y la trascendencia se cifra en bits y bytes. Hoy vamos a hablar sobre esta nueva religión, desde los primeros códigos hasta las redes neuronales, pero sobre todo intentar responder si la nueva ciudad de Dios es un refugio o una prisión para nuestras almas digitales. Les doy la bienvenida una vez más, mi nombre es Juan Felipe y esto es Café Kioto. Para quienes llevamos un buen puñado de años, y hablo más de 15 como mínimo, tal vez hayamos visto el desarrollo progresivo de la cosa. Pero para quienes hayan entrado un poco más tarde, puede que se les complique un poco más identificarlo como algo separado de la herramienta en sí. Me refiero al concepto de internetcentrismo, que propone que el internet es la solución a todos los problemas del mundo, pero en realidad las grandes empresas digitales también generan sus propios problemas. Evgeny Morozov, escritor y investigador bielorruso, sugiere que esto va más allá de resolver problemas prácticos y es más parecido a una religión tecnocientífica. Esta idea no es nueva y pensadores como Ivan Illich supieron escribir cómo ciertas instituciones y sistemas de esta índole tecnológica reflejan elementos religiosos, cristianos secularizados. Illich además señala la corrupción en instituciones como la educación, la medicina y llegó a comparar a la alquimia con la capacidad transformadora de la tecnociencia. La propuesta de una nueva ciudad de Dios destacaba el tecnohermetismo, pero con el tiempo surgió la versión 2.0 marcada por el miedo al colapso ecológico. Ciudad de Dios entendida como una metáfora que alude a la visión utópica de un futuro ideal, especialmente en relación con las promesas y aspiraciones del tecnohermetismo 2.0 y el digitalismo. Describe la creencia en un mundo perfecto posiblemente impulsado por avances tecnológicos donde se alcanza un estado de perfección, armonía y felicidad para la humanidad. ¿Pero por qué de Dios? Porque no es solo un concepto teológico, sino que también representa el reino celestial en algunas tradiciones religiosas. En este sentido, se podría interpretar como una expresión de la fe en el poder de la tecnología para crear una especie de paraíso terrenal o nueva forma de trascendencia. Alonso sugiere que esta visión utópica podría ser ilusoria o irreal, especialmente en el contexto en que los desafíos y las crisis contemporáneas, como el colapso ambiental y social, cuestiona las expectativas excesivamente optimistas sobre el papel de la tecnología en la construcción de un futuro mejor. A lo largo de la historia, y más que nada durante la modernidad, el progreso ha sido una idea dominante, convirtiéndose en una especie de religión que busca ganar seguidores. Tan solo pensemos en los horrores que se ha perpetrado en nombre del progreso, muchas veces sin ningún tipo de éxito o cosa que destacar como producto final. Desde Bacon
Hasta Comte se promovió la idea de que la ciencia y la tecnología eran clave para el progreso humano. Así logró desarrollarse el capitalismo, los estados modernos, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, si por algo brilló el siglo XX, es que esa narrativa de la religión del progreso tiene límites y nos condujo a 2 guerras mundiales y a una crisis ambiental irreversible. Ahora, el digitalismo surgió como una respuesta optimista a estas crisis, promoviendo la idea de un progreso inmaterial y trascendental a través de la tecnología. La promesa de la singularidad digital, una especie de escatón tecnológico, ofrece una solución aparente a los problemas actuales. Sin embargo, esta fe en el digitalismo como única esperanza de salvación nos plantea serias interrogantes sobre el futuro de la humanidad. En el texto, por consiguiente, en este video, cuando hablamos de digitalismo como una nueva religión, no es metafórico. Y aclaro acá para que no surjan malos entendidos. Esto es serio. Como en toda doctrina espiritual, el digitalismo también precisa de preceptos inmutables, promesas sublimes y ceremonias sagradas. Estas últimas son fundamentales para difundir y reforzar esas promesas, mientras que, al mismo tiempo, los preceptos le dan coherencia y estabilidad al credo. Desde tiempos inmemoriales, el hermetismo ofrecía una serie de logros que, según creían, podrían ser alcanzados mediante el dominio de la magia. Esto incluye transmutación de sustancias, la búsqueda de la inmortalidad, la creación de autómatas, la guía de entidades celestiales o la edificación del paraíso en la tierra. Todos estos eran los frutos que prometía la magia y solo se les iba a revelar a aquellos que se inicien en ella. Lo más intrigante de estas narrativas herméticas resurge en el discurso contemporáneo de lo que los autores llaman tecnohermetismo. Los seres artificiales y las inteligencias cibernéticas toman el lugar de los ángeles y los avatares, mientras que los autómatas se erigen como los nuevos golems, reviviendo así los antiguos mitos en un contexto tecnológico. A pesar de las dudas que puedan generar dicho de esta forma, los profetas del tecnohermetismo sostienen que muchas de estas promesas ya se cumplieron. Creo que todos escuchamos alguna vez que la medicina moderna alargó la expectativa de vida, que los sistemas de inteligencia artificial llegaron a un punto de desarrollo que son capaces de sustituir a los artistas, y los autómatas de laboratorio liberaron a la humanidad de cumplir tareas monótonas y peligrosas. Pero la realidad virtual no logró alcanzar su pleno potencial, la nanotecnología no dio lugar a los nanorobots capaces de curar enfermedades, y la inteligencia artificial parece alejarse cada vez más de la noción de conciencia para convertirse en un mero simulacro comercial. Esta no es una disonancia boluda, plantea cuestionamientos serios sobre la verdadera consistencia del tecnohermetismo, porque nos señala que pensar en su viabilidad es más una cuestión de fe que de evidencia racional. A pesar de que los años pasan y pasan, las ideas del tecnohermetismo persisten y se adaptan al contexto actual. Siempre es: pensás lo que podrían hacer en unos años, perpetuo. Las tecnologías de la información, por ejemplo, antes consideradas novedosas, están ahora completamente integradas en la vida diaria. Desde los llamados teléfonos inteligentes, la conectividad constante y hasta otras herramientas tecnológicas forman parte intrínseca de las sociedades modernas, a un punto que el no tenerlas es una cuestión de exclusión. Aunque algunas de las promesas del tecnohermetismo no se materializaron, sus seguidores mantienen esa fe inquebrantable. Esta religiosidad tecnológica de la que hablamos está arraigada en la cultura occidental y especialmente en la estadounidense. Mucho peor cuando el resto de los polos tecnológicos del mundo apuntan a esta silicononización, como la llama Eric Sadan. Ven en el avance tecnológico la manifestación del designio divino hacia la humanidad. El tecnohermetismo se reinventa constantemente, adaptándose a los avances y las exigencias del momento. Acá es el momento cuando los defensores más acérrimos, respaldados por su riqueza, invierten un platal en proyectos que prometen prolongar la vida humana indefinidamente o crear mundos digitales alternativos, desde Mark Zuckerberg hasta Elon Musk. ¿Pero es porque son unos boludos? Para nada, entiéndanlo así. Aunque las tecnologías de realidad virtual no alcanzaron sus objetivos originales, el impulso por crear entornos digitales sigue vigente. Está ahí. La idea de que la realidad misma podría ser una simulación informática plantea nuevos interrogantes sobre la naturaleza de la existencia y el papel de la tecnología en nuestra comprensión del mundo.
En última instancia, ese tecnohermetismo persiste como una fe en el poder transformador de la tecnología, ahora guiada por el motor del capitalismo y su capacidad para realizar promesas cada vez más audaces que nos hacen caminar, pero que nunca pretenden cumplir. Si el digitalismo, de índole mayormente afirmativa, se para sobre arenas religiosas inestables, resulta pertinente empezar a indagar acerca de su contraparte negativa, la cual podríamos denominar como extincionismo. Su premisa fundamental postula que el futuro que nos espera es, dicho en palabras sencillas, la extinción de la especie humana. Este enfoque conduce inexorablemente hacia un nihilismo completo. De esta línea podemos rescatar a varios filósofos con una gran chispa especulativa, como Graham Harman, Quentin Millesox, Eugene Zucker, Ray Brassier, Reza Negarestani, así como escritores como Tomás Ligotti. Todos estos presentaron un análisis filosófico bastante sofisticado que intenta demostrar la tendencia inevitable hacia la desaparición de la humanidad. Uno de los lemas fundamentales de esta postura concluye que en realidad el ser humano es una suerte de error natural, una anomalía evolutiva que lo convierte, y en las propias palabras de Ligotti, en algo malignamente inútil. Las únicas certezas indudables que nos restan como seres humanos son la muerte, el vacío y el horror de una carencia de sentido cósmico. Por ende, si lo pensamos así, resulta sencillo imaginar el fin del mundo inscrito en este inminente colapso. Los más radicales proponen que es preferible concentrarse en el fin del mundo antes que en el fin del capitalismo. De esta forma, la racionalidad solo ofrece el verosímil escenario de la extinción y la desaparición del mundo tal como lo conocemos. Y esos son los pronósticos más realistas, porque lo que se plantea no es resolver el problema, como evitar el colapso, sino disolverlo. Sin embargo, a pesar de que la mayoría de estos autores coquetean o asumen esta premisa como coherente, hay otros que se resisten a aceptar la radicalidad última de este horizonte final. Este es el caso de Nick Land, filósofos marginales, y los hay, pero con cierto renombre entre las nuevas generaciones de realistas especulativos y aceleracionistas, a quien podemos atribuirle la creación del término hiperstición, y ahora aboga por la ilustración oscura y la neorreacción. Land considera la necesidad de replantear la política desde una perspectiva de extrema derecha en oposición a la democracia, la igualdad de género y la diversidad étnica. Sostiene que, basándose en supuestos científicos, se debe demostrar la inferioridad de géneros y grupos étnicos y que los líderes empresariales son los más aptos para gobernar el país, equiparando la gestión política a la de una empresa. Para que quieran profundizar un poco más en este autor, les voy a estar dejando un video por acá, no se los recomiendo. ¿Pero por qué estoy citando a semejante muñeco? El tecnofeudalismo se presenta como una posibilidad real de estructura política para la actualidad y el capitalismo tecnológico como la solución a todos los problemas que vendrán en el futuro. Bajo esta justificación, Land propone su aceleracionismo neorreaccionario confuso de derecha como el único horizonte de salvación para la humanidad, aunque esa humanidad solo sea un puñado de hombres blancos forrados en guita. Intentando resumir su línea lo más que se pueda, propone acelerar los procesos tecnocapitalistas a un punto en que se pueda alcanzar la utopía oscura. Para eso es necesario dirigir la sociedad y los procesos políticos y económicos en una dirección específica. ¿Pero cómo? A través de la hiperstición, difundir creencias irracionales o mitos que influyan en la realidad a través de personas que creen en ello y que las logren materializar. Por ejemplo, decir que existe una guerra racial que no existe, pero que convenza a un grupo significativo de personas que, por creer esto, comiencen a agredir a otros y así efectivamente desatar una guerra racial. La propuesta es, en última instancia, proyectar el aceleracionismo como una hiperstición para que, al alcanzar una masa crítica de seguidores, termine por transformarse en realidad. No hay más truco que eso. Así, el aceleracionismo se plantea como una única solución restante para el colapso y se convertiría en realidad si logra ganar suficientes seguidores. Y no me voy a poner a hablar de aceleracionismo de izquierda porque si ya Land es falopa mal cortada, lo otro ya es pecar de boludazo mal. Pero no lo digo de mala leche, sino que cualquiera de estos dos aceleracionismos tiene un problema gravísimo y es dar por sentado que la velocidad del desarrollo tecnológico sería capaz de avanzar más rápido que los problemas que dice que debe resolver. ¿Podrán los robots revertir la degradación medioambiental que estamos provocando al mismo tiempo que se nos escapa cada vez más de las manos? O peor, ¿cómo se supone que las máquinas nos están llevando en la dirección correcta y el mundo se está volviendo un lugar cada vez más desigual? Pero, ¿acaso no podría ser también el inicio de una
ortodoxia hipersticiosa para todas las corrientes de religión digitalista y renovar la fe en el progreso, una suerte de contrarreforma contra posibles disensiones internas heterodoxias y herejías como el extincionismo radical? Es evidente que esta propuesta hipersticiosa, aceleracionista y extincionista, con su sesgo clasista, racista y patriarcal, debería, cuanto menos, escandalizar a más de uno y motivarlo a responder. Pero en contra de la fe ciega en el utopismo tecnológico, capaz una de las respuestas más interesantes provenga de ciertas corrientes como las que profesa Donna Haraway. Ella intenta corregir algunas de estas visiones futuristas del aceleracionismo con una sensibilidad ecológica mucho más presente y sin ignorar la situación crítica que atraviesa nuestro planeta. Aún así, tampoco parece saltear el elefante en la habitación de esta cuestión, que es el colapso inminente. Otro caso es el de la hipótesis Gaia, muy respetada entre círculos especializados, y lo que propone es que, dadas unas condiciones iniciales que hicieron posible el inicio de la vida en el planeta, ha sido la propia vida la que las ha ido modificando y que por lo tanto las condiciones actuales son el resultado y la consecuencia de la vida que lo habita. De cierta forma, esta hipótesis supone abrir una perspectiva un toque neopagana o, por qué no, tecnopagana. Si vemos hacia atrás en la modernidad reciente, esto es un quiebre importantísimo. En cierta forma, esto implica alejarse de la secularización de la religión del progreso, es decir, de este proceso de abandono o alejamiento de las doctrinas religiosas que venimos atravesando en Occidente desde hace unos cuantos siglos, lo cual representa una cierta ventaja social. Sin embargo, también es difícil armonizar algunas cosas dentro de este mito. Por ejemplo, Gaia se entiende casi siempre como un sistema cibernético que puede ser controlado con entradas y salidas, algo que se extiende por todo este sistema tecnocientífico, un mal trago que más de uno seguramente tuvo que experimentar hablando con algún programador sobre inteligencia artificial y su concepción de la inteligencia humana como un mero sistema cerrado de entradas en donde, al parecer, el nuevo conocimiento se genera omne vivum ex ovum. La sociedad es un sistema, la economía, el universo, sistemas que se pueden controlar y administrar cual fantasía tecnocrática. Encima, el tecnopaganismo parece celebrar este futuro donde el colapso no se toma con la gravedad que exige. Hasta cierto punto, da la impresión de acercarse peligrosamente a propuestas como las del digitalismo tecnohermético, como las de la inteligencia colectiva o las inteligencias en conexión, una visión de la humanidad cercana a la de un gran enjambre de especies como abejas o las hormigas. Que, ojo, aunque sea interesante este acercamiento gaiano, ecofeminista, tenemos que evitar a toda costa estos elementos pseudo-religiosos que lo mistifiquen. En fin, ¿es posible una espiritualidad ludita? Según Alonso y Arzós, parece evidente que nos encontramos ante la irrupción de un nuevo momento tecnohermetismo o de un digitalismo 2.0. Después del fracaso de las profecías tecnológicas y ante la amenaza del colapso ajeno a las formas tradicionales de la religiosidad monoteísta, se diferencia de la versión 1.0 acercándose a una visión que da pie y un toque más esotérica e irracional, que está más cerca de concebir a la tecnología como magia que como una mera herramienta. Realistas especulativos, extincionistas, aceleracionistas, transhumanistas y gaianos disputan la primicia del digitalismo tecnohermético en una nueva contienda religiosa. Mientras tanto, esta confrontación ideológica nos distrae de los verdaderos problemas que nos acosan: el colapso inminente. Mientras caminamos derechito hacia el abismo, las grandes mentes académicas se abstienen de pensar sobre qué hacer de forma urgente y práctica al respecto. Encerradas en sus burbujas retóricas, en vez de contribuir de forma significativa a encontrar una forma de aliviar el colapso catastrófico, gambetean cual Messi aguate cualquier perspectiva o imaginario racional de comprensión, así como desarrollar y aplicar las medidas realistas que necesitamos. Como en toda práctica política, mirar a otro lado o practicar el ombliguismo implica finalmente un perjuicio insalvable para la sociedad del futuro y, sobre todo, para nuestro presente. Sé que a veces estos debates pueden sonar como algo muy lejano, de poca relevancia para algunos contextos en donde priman cuestiones más urgentes. De hecho, soy argentino y, como alguna vez me dijo Carlos Taibo después de preguntarle sobre la posición del sur global de cara al colapso, ustedes tienen problemas mucho más importantes de los cuales preocuparse en este momento, así que olvida todo lo que te acaba de decir este hombre del norte. No obstante, y si bien esta realidad por ahí es una inquietud más propia de los llamados
países desarrollados, nuestra falta de soberanía política y económica nos obliga a seguir medio atrás y de una forma bastante más precaria estas tendencias de mercado y gobernanza. Y no porque esta sea nuestra voluntad, sino que de la burocracia. Lo que sí nos toca más de lleno es esta cuestión donde la espiritualidad y la tecnología convergen en un laberinto de posibilidades. No es la inclinación humana hacia lo religioso lo que debemos temer, sino la ceguera con la que a veces abrazamos sus manifestaciones más dogmáticas y destructivas. La espiritualidad, en su esencia más pura, puede ser una fuente de inspiración y consuelo, un faro que ilumina el camino hacia un humanismo más compasivo y respetuoso con la naturaleza y nuestra propia humanidad. Por eso insto a mirar más allá de las instituciones y dogmas, a encontrar en la espiritualidad un impulso para la acción directa y la solidaridad. La religión del progreso, con su tecnohermetismo y sus promesas de inmortalidad digital, no es más que otro ídolo a derribar en esta búsqueda por la sociedad más justa y equitativa con la que soñamos. Sí, esto es ludismo, pero en este caso está lejos de ser una negación de la tecnología, sino que un llamado a la prudencia y al equilibrio. Es un recordatorio de que la verdadera sabiduría radica en la armonía con el mundo que nos rodea, no en la dominación ciega de sus recursos y posibilidades. En este sentido, la política de la impotencia no es una resignación, sino una aceptación lúcida de nuestras limitaciones y una invitación a actuar con responsabilidad y creatividad. Hay una confusión clara pero difusa para mucha gente entre ficción, filosofía y ciencia, lo cual para mí no es algo para hacer un bollo y descartarlo de una, pero tenemos que entender que así no estamos honrando tanto nuestra racionalidad como nuestras capacidades de maravillarnos con futuros utópicos. La conservación del planeta y la supervivencia humana no solo son imperativos racionales, sino también espirituales. En este momento crítico de la historia es esencial que rechacemos las falsas dicotomías y abracemos una visión holística que integre todas las facetas de nuestra existencia. No hace falta tener que descartar una por otra. Que este ensayo sea un recordatorio de que la verdadera revolución es aquella que comienza en el corazón de cada individuo, una revolución que no se conforma con cambiar estructuras internas, sino que busca transformar el espíritu humano en su conjunto. Solo entonces podremos enfrentar los desafíos venideros con la sensatez y la determinación que nuestro mundo en colapso nos demanda. Muy buenas noches.